Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy nos sumergiremos en uno de los casos más perturbadores en la historia de Rusia. Hablamos de los crímenes de Alexander Pikunshkin, también conocido como el asesino del tablero de ajedrez. Pero antes de adentrarnos en los detalles de sus atroces actos, es importante que comprendamos el contexto histórico y social en la cual ocurrieron los hechos. Nos situamos en Moscú, en la década de los 90 y principio de los 2000, una época de profunda transformación para Rusia tras la caída de la Unión Soviética en 1991. El país se vio sumido en una crisis económica y social sin precedentes. Las reformas económicas conocidas como shock therapy, llevadas a cabo por el gobierno, resultaron en una hiperinflación devastadora, desempleo masivo y un aumento significativo de la pobreza. La criminalidad se disparó y la sociedad rusa vivió un periodo de gran inestabilidad y desconfianza hacia las instituciones. Este ambiente caótico generó un clima de desesperación y desorden que se extendió por todas las capas de la sociedad. Además, la infraestructura urbana de Moscú estaba en crisis, con barrios sumidos en el abandono y una policía que luchaba para mantener el control en medio de una corrupción generalizada. La capital rusa, que había sido el símbolo de poder soviético, ahora se enfrentaba a una ola de crímenes que incluía desde pequeños robos hasta asesinatos sin resolver. Este contexto caótico proporcionó el escenario perfecto para que un asesino como Pikunshkin actuara casi sin ser detectado durante años. Mientras que en Rusia sucedía todo esto, en el Parque Vitsa, un lugar que se convirtió en el terreno de caza de Pikunshkin, se desarrollaban los crímenes que aterrorizaban a los moscovitas. Los primeros reportes sobre desapariciones y muertes misteriosas pasaron desapercibidos entre el caos general, permitiendo que el asesino continuara con sus macabros actos sin ser capturado. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Alexander Pikunshkin, conocido como el asesino del tablero de ajedrez, se destacó no solo por la cantidad de sus crímenes, sino también por su brutalidad. Su modus operandi, cuidadosamente diseñado, revela un patrón escalofriante que se repetía con una precisión casi ritual. Él seleccionaba a sus víctimas entre personas vulnerables, a menudo indigentes, ancianos o aquellos que sufrían de alcoholismo. Estos individuos marginados y a menudo ignorados por la sociedad eran presa fácil para un asesino que buscaba actuar sin despertar sospechas inmediatas. El asesino solía atraer a sus víctimas con la promesa de alcohol. Aprovechando su situación de vulnerabilidad, los convencía de acompañarlo al Parque Vitsa, una vasta y parcialmente desolada extensión del terreno en Moscú, que se convertiría en el escenario de sus crímenes. Una vez en el parque, Alexander les ofrecía alcohol, fomentando un ambiente de falsa camaradería. Esta fase inicial era crucial, pues le permitía ganar la confianza de sus víctimas antes de llevar a cabo su macabro plan. Cuando la víctima se encontraba desinhibida y en un estado de vulnerabilidad mayor, procedía a atacarlas. Su método preferido era utilizar un martillo, una herramienta pequeña pero contundente, que le permitía asestar golpes certeros y mortales. Generalmente, el ataque comenzaba con un golpe en la cabeza que dejaba a la víctima incapacitada. Este acto inicial de violencia extrema era rápido y efectivo, asegurando que la víctima no pudiera defenderse ni escapar. Sin embargo, el crimen no terminaba ahí. En muchas ocasiones, Alexander introducía una botella o rama en la herida abierta en la cabeza de la víctima, un gesto que se convertiría en una firma distintiva. Este macabro detalle no solo aumentaba la brutalidad del acto, sino que también reflejaba una necesidad de ejercer un control absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Esta característica distintiva en su modus operandi hizo que sus crímenes fueran inconfundibles incluso antes de que fuera capturado. Tras cometer el asesinato, Alexander no mostraba ninguna prisa para poder abandonar la escena del crimen.
se aseguraba de que la víctima estuviera completamente inmóvil antes de irse, confiado en que el parque Pizza, con su tamaño y relativa desolación, ocultaría sus actos durante el tiempo suficiente para que él pudiera escapar sin ser detectado. Durante varios años, este patrón le permitió actuar con impunidad, sumando una víctima tras otra, sin levantar sospechas inmediatas. A medida que el número de crímenes aumentaba, el perfil del asesino se volvía más claro para las autoridades. Pero el hecho de que Pikushkin se enfocara en personas marginadas y utilizar un método tan brutal como preciso complicaba la conexión de los crímenes entre sí en las etapas iniciales de la investigación. Esta combinación de un objetivo aparentemente aleatorio junto con su violencia metódica y una firma tan macabra le permitió cazar por un tiempo prolongado. En resumen, la brutalidad y el modus operandi de Alexander Pikushkin, con su precisión meticulosa y su escalofriante firma distintiva, contribuyeron significativamente a la notoriedad en la historia criminal de este individuo. El asesino del tablero de ajedrez destaca no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por el ritmo implacable y la frecuencia con la cual él cometía sus crímenes. A lo largo de su carrera criminal, que abarcó más de una década, Alexander Pikushkin se cree responsable de la muerte de al menos 48 personas, aunque él mismo afirma haber matado a 61. La intención era alcanzar 64, un número simbólico para él que coincidía con el número de casillas en un tablero de ajedrez. El periodo más intenso de su actividad comenzó a principios de la década de 2000, cuando Moscú estaba sumido en una crisis social y económica, lo que facilitó que sus crímenes pasaran desapercibidos durante un tiempo. Durante este periodo, Pikushkin aceleró el ritmo de sus crímenes, a menudo cometiendo varios crímenes en un mismo mes. Este incremento en la frecuencia de los asesinatos fue posible debido a su método bien afinado y a su elección de víctimas, que en su mayoría eran personas, como mencioné, marginadas, cuyas desapariciones no generaban una respuesta inmediata ni coordinada por parte de las autoridades. Entre 2001 y 2006, el ritmo de sus crímenes se volvió particularmente frenético. Durante este tiempo, Pikushkin no solo asesinaba con más frecuencia, sino que también experimentaba un aumento en su confianza, lo que lo llevó a cometer crímenes con un nivel de riesgo mucho mayor. Los periodos de actividad más intensa estaban intercalados con breves lapsos de inactividad, durante los cuales analizaba sus actos y perfeccionaba su modus operandi. Estos lapsos permitieron que el asesino ajustara su estrategia y evitar que las autoridades detectaran un patrón claro que los condujera hacia él. El impacto de este patrón fue devastador. Las desapariciones y muertes se incrementaron, pero debido a la naturaleza dispareja de las víctimas y la intermitencia de los crímenes, la policía tuvo dificultades para poder vincular los casos entre sí en las etapas iniciales. Además, la falta de un perfil claro de las víctimas y el tiempo variable entre cada crimen complicaron la percepción pública, generando una sensación de inseguridad y temor que se extendía por la ciudad. El periodo de mayor intensidad se produjo entre 2005 y 2006, cuando Pikushkin asesinó a más de una docena de personas en menos de un año. Esta escalada de violencia finalmente llamó la atención de las autoridades, quienes comenzaron a notar un patrón en los crímenes que coincidía con las características distintivas del modus operandi de Pikushkin. Sin embargo, para entonces, el asesino ya había logrado cometer una cantidad significativa de asesinatos, lo que hizo que su captura fuera un desafío aún mayor para las autoridades. En resumen, la constancia y frecuencia de los crímenes de Pikushkin, combinadas con los periodos de inactividad que usaba para perfeccionar su modus operandi, contribuyeron en una gran medida a la dificultad para su captura, haciendo que su caso se convirtiera en uno de los más notorios y aterradores en la historia criminal de Rusia. Alexander Pikushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mytishi, una ciudad cercana a Moscú, en la entonces Unión Soviética.
Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien abandonó a la familia cuando Alexander era aún muy pequeño. Esta situación paterna se podría decir que influyó en su desarrollo emocional, dejando a su madre como la única figura parental. Sin embargo, su relación con ella era distante, lo que generó en él un sentimiento de abandono y soledad desde edad muy temprana. Uno de los eventos más significativos de su infancia ocurrió cuando tenía solo 4 años. Sufrió una lesión cerebral traumática al caer de un columpio, golpeando su cabeza fuertemente contra el suelo. Este incidente tuvo consecuencias graves, ya que se cree que la lesión afectó partes cruciales de su cerebro, incluyendo aquellas relacionadas con el control de los impulsos y la regulación emocional. Este trauma físico, combinado con el ambiente emocional inestable en su hogar, empezó a moldear su conducta de manera preocupante. A medida que crecía, Alexander mostró signos de un comportamiento antisocial. Durante su adolescencia, fue transferido a una escuela especial para niños con discapacidades mentales, lo que profundizó su sensación de alienación. En esta etapa, comenzó a mostrar una atracción inusual por la violencia. Aunque no se le atribuyen crímenes mayores antes de su carrera como asesino en serie, sí se sabe que cometió actos de crueldad hacia animales, un comportamiento que a menudo se asocia con futuros comportamientos violentos en seres humanos. A nivel psicológico, mostraba signos de trastornos de la personalidad, especialmente rasgos que podrían sugerir psicopatía. Aunque no hay registros de un diagnóstico formal en su juventud, las características de su comportamiento como la falta de empatía, la manipulación y la búsqueda constante de poder y control son indicativos de un trastorno profundo. Esta falta de empatía se reflejaba en su actitud hacia los demás, a quienes veía como meros peones en su juego personal. Un aspecto crucial en su desarrollo fue la muerte de su abuelo, quien fue una de las pocas figuras con las cuales tuvo una conexión emocional genuina. Tras la muerte de su abuelo, Alexander quedó devastado y comenzó a consumir alcohol en exceso, lo que incrementó sus tendencias antisociales y violentas. Esta pérdida parece haber sido un catalizador que aceleró su transición hacia el crimen, utilizando el alcohol no solo como un medio de escapar de su dolor, sino también como un arma para poder desinhibir a sus futuras víctimas. En resumen, los traumas personales y psicológicos de Alexander Pichushkin, desde su lesión cerebral en la infancia hasta la muerte de su abuelo, jugaron un papel fundamental en su desarrollo de su modus operandi como asesino en serie. Estos factores no solo influenciaron a su modus operandi, el hacer que seleccionara víctimas vulnerables y actuara con una frialdad metódica, sino que también determinaron el ritmo implacable de sus crímenes, reflejando un impulso interno que con el tiempo se volvió incontrolable. Él no solo era metódico con sus crímenes, sino también era un maestro de la manipulación, capaz de engañar tanto a sus víctimas como a su entorno más cercano. Su capacidad para ganarse la confianza de los demás fue uno de los pilares que le permitió llevar a cabo su serie de crímenes sin levantar sospechas durante años. Pichushkin solía presentarse ante sus víctimas como una persona amigable y carismática, utilizando su inteligencia para identificar y explotar las vulnerabilidades de quienes lo rodeaban. Una de sus tácticas, como mencioné, más efectivas era mostrarse como un compañero de bebida amistoso, una fachada que le permitía acercarse a personas en situaciones de marginalidad o aislamiento. Sabía cómo hablar y comportarse para parecer inofensivo, lo que desarmaba cualquier sospecha inicial que pudieran tener sus víctimas. Este comportamiento le permitió no solo acercarse a sus futuras víctimas, sino también mantener una apariencia de normalidad ante los ojos de la comunidad. Además de manipular a sus víctimas, también engañó a su entorno más cercano, incluyendo a familiares y amigos. Lograba mantener una doble vida al presentarse como una persona tranquila y reservada, ocultando su verdadera naturaleza, incluso aquellos más cercanos a él. A menudo sus conocidos lo describían como un individuo solitario, pero nadie sospechaba de sus actividades criminales. Esto se debió en gran parte a su habilidad para controlar sus instintos asesinos en público, separando completamente su vida cotidiana de sus crímenes.
Por ejemplo, en su trabajo y en interacciones sociales, mostraba un comportamiento entre respetuoso y calmado, lo que contradecía completamente su lado oscuro. También manipulaba a la policía al elegir cuidadosamente a sus víctimas, personas que no llamarían la atención de inmediato al desaparecer. Esta estrategia no solo le permitía prolongar su racha criminal, sino que también le daba una sensación de control y poder sobre el sistema que intentaba capturarlo. Sabía cómo moverse en los márgenes de la sociedad y usaba esa habilidad para confundir y desviar la atención de sus crímenes. En cuanto a la manipulación de sí mismo, lograba contener sus impulsos asesinos en momentos específicos, demostrando un grado de autocontrol sorprendente para alguien con tendencias tan violentas. Sin embargo, en lugar de eliminar esos impulsos, los mantenía bajo control solo para liberar esa violencia acumulada de manera planificada y metódica. Esta capacidad para alternar entre su vida pública y su vida criminal muestra un nivel de manipulación interna que es tan perturbador como su habilidad para manipular a los demás. En resumen, la manipulación era una herramienta clave utilizada no solo para llevar a cabo sus crímenes, sino también para mantener su doble vida. Este comportamiento estaba profundamente conectado con sus traumas personales y se reflejaba en la frecuencia y naturaleza de sus crímenes, pintando un cuadro completo de un individuo extremadamente calculador y peligroso. Alexander Pikushkin logró evadir a las autoridades durante más de una década, cometiendo crímenes entre 1992 y 2006. Su éxito en evitar la captura se debió a una combinación de tácticas cuidadosas, cambios en su comportamiento y un profundo conocimiento de cómo funcionaba la policía. Una de sus principales estrategias de evasión fue el uso del Parque Vizak, siendo su principal zona de operaciones. Este parque, con una vasta extensión y rincones aislados, le proporcionaba un entorno perfecto para llevar a cabo sus crímenes sin ser detectado fácilmente. Pikushkin también mostró una notable habilidad para cambiar su modus operandi cuando lo consideraba necesario, aunque generalmente seguía un patrón con sus víctimas. De vez en cuando, variaba los métodos de ataque y la forma en que se deshacía de los cuerpos, lo que dificultaba que la policía estableciera un perfil consistente. Esta variabilidad en su comportamiento le permitía mantenerse un paso adelante de los investigadores, quienes inicialmente no pudieron conectar todos los crímenes a una sola persona. Otro aspecto clave de su capacidad para evadir la captura fue su manipulación de las personas en su entorno. Pikushkin era conocido por su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas y de aquellos que lo conocían, lo que le permitió mantener una fachada de normalidad. Esta doble vida le permitió operar sin levantar sospechas, incluso cuando las autoridades comenzaron a investigar las desapariciones en el área. Uno de los momentos más críticos en su estrategia de evasión ocurrió cuando ayudó a la policía en la búsqueda de algunas de sus víctimas. Al participar en las investigaciones como un ciudadano preocupado, logró desviar cualquier sospecha que pudiera haber recaído sobre él. Esta táctica no solo le permitió continuar con su serie de crímenes, sino que también retrasó significativamente cualquier avance en la investigación por parte de la policía. Sin embargo, su capacidad para evadir la justicia finalmente se desmoronó en 2006. El horror que condujo a su captura fue el crimen hacia Marina Moskalyova, una mujer que había dejado una nota mencionando su plan de encontrarse con Pikushkin antes de desaparecer. Las cámaras de seguridad del metro captaron imágenes de ambos juntos, lo que proporcionó a la policía la primera pista concreta que lo vinculaba directamente con una víctima. Este error crucial, junto con la creciente evidencia de su implicación en otros crímenes, llevó a su arresto. En resumen, las tácticas de evasión de Alexander Pikushkin
desde el uso inteligente del entorno hasta su capacidad para cambiar su comportamiento y manipular a quienes lo rodeaban, le permitieron evadir la captura durante años. Estas estrategias no solo le permitieron continuar su serie de crímenes, sino que también contribuyeron a su notoriedad como uno de los asesinos en serie más esquivos en la historia moderna. Alexander Pikunski, conocido como el asesino del ajedrez, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Con su macabra historia representada en diversos medios, su apodo, derivado de una obsesión por completar los 64 cuadros de un tablero de ajedrez con víctimas, ha capturado la imaginación de muchos creadores de contenido. Uno de los ejemplos más notables es el documental Serial Killer, The Chessboard Killer. Este documental explora en profundidad la vida y los crímenes de Pikunski, presentando entrevistas con expertos en criminología y personas cercanas al caso. La serie documental Criminal Russian también dedicó un episodio a Pikunski, ofreciendo un análisis detallado de su modus operandi y la psicología detrás de sus crímenes. En el ámbito literario, el caso de Pikunski también ha sido mencionado en varios libros sobre asesinos en serie. Un ejemplo es The Big Book of Serial Killers. Incluye un capítulo dedicado a Pikunski, en el que se detalla su historia y se analiza su lugar dentro de la galería de los más notorios asesinos en serie. Otro libro destacado es The Chessboard Killer, que profundiza en su infancia, los traumas que posiblemente influyeron en su comportamiento y cómo fue que evadió a la justicia durante tanto tiempo. En la televisión, series como Criminal Minds han basado algunos de sus episodios en el perfil de asesinos como Pikunski, donde se exploran personajes ficticios inspirados en su vida, mostrando cómo la combinación de inteligencia y maldad puede resultar en una carrera criminal tan extendida. Aunque no se menciona explícitamente a Pikunski, es evidente que su influencia ha sido palpable en la creación de villanos con una obsesión por juegos de lógica o ajedrez. Estas representaciones en los medios han tenido un impacto significativo en la percepción pública de los crímenes de Pikunski, al ser retratado como un villano inteligente y calculador. La narrativa refuerza la idea de un criminal sofisticado que desafía a las autoridades, lo que a menudo lleva a una mezcla de fascinación y repulsión en la audiencia. Este tipo de cobertura también ayuda a consolidar su memoria en la cultura popular, asegurando que su historia permanezca en la mente del público durante mucho tiempo. El tratamiento de los crímenes de Pikunski en los medios también refleja una tendencia más amplia en la cultura popular de explorar las mentes de los asesinos en serie, buscando entender sus motivaciones y cómo llegaron a convertirse en lo que son. Si bien estas representaciones pueden ayudar a crear conciencia sobre la gravedad de estos crímenes, también corren el riesgo de sensibilizar al público o de convertir a los criminales en figuras casi mitológicas. En resumen, la influencia de Pikunski en la cultura popular es un reflejo de la brutalidad de sus crímenes, la manipulación que ejerció sobre sus víctimas y la habilidad que tuvo para evadir la justicia durante tanto tiempo. Estos elementos han convertido su historia en un material atractivo para libros, documentales y series, asegurando su lugar en la memoria colectiva y en la historia del crimen. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los aspectos más característicos de Alexander Pikunski. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio para poder comprender mejor su perfil como asesino en serie. Para lo que es ritmo de crímenes, le estoy dando una nota de 85 puntos. El ritmo de crímenes de Pikunski fue notablemente constante y acelerado, con un número significativo de víctimas en un corto periodo, especialmente durante los años de mayor actividad. Para lo que es la brutalidad, le estoy dando una nota de 90 puntos. Pikunski mostró un desprecio total por la vida humana, utilizando métodos de asesinato altamente brutales y causándoles daños considerables a sus víctimas. Para lo que es traumas personales o psicológicos, le estoy dando 75 puntos. Si bien tuvo una infancia marcada por problemas personales, los trastornos psicológicos que desarrolló posteriormente
a las experiencias traumáticas que enfrentó en la adultez, influyeron en su comportamiento criminal. Lo que es evasión de las autoridades, le estoy dando 88 puntos. Durante más de una década, logró evadir la captura a través de tácticas cuidadosas, lo que demuestra una gran habilidad para despistar a las autoridades. En lo que es manipulación, le estoy dando una nota de 92 puntos. La manipulación fue una característica sobresaliente en el comportamiento de Pichushkin, ya que utilizaba su habilidad para ganar la confianza de sus víctimas y ocultar su verdadera naturaleza de aquellos en su entorno. A lo que es la influencia en la cultura popular, los crímenes de Pichushkin han tenido un impacto considerable en la cultura popular, siendo representados en medios y estudios, pero no tuvo tanta relevancia como otros asesinos en serie. Por eso la nota de 70 puntos. Promediando cada uno de sus criterios tiene una nota promedio de 83 puntos, y el criterio más definitorio de Pichushkin como asesino en serie es su capacidad de manipulación, que fue clave para ganar la confianza de sus víctimas y evadir las autoridades. En conjunto, su perfil demuestra a un criminal calculador cuya brutalidad y astucia permitieron que sus crímenes quedaran grabados en la memoria colectiva y en la historia del crimen. Para cerrar este capítulo sobre Alexander Pichushkin, es esencial hablar de su juicio y las declaraciones que dejó una vez que finalmente fue capturado. Durante su juicio en 2007, Pichushkin, el asesino del ajedrez, hizo una declaración que resonó en la sala. Para mí, la vida sin matar es como para ustedes vivir sin comida. Con estas palabras dejó claro el nivel de distorsión que había alcanzado su mente, revelando una adicción insaciable a la violencia. Otra de sus declaraciones impactantes fue cuando afirmó: siempre he sido el dueño de mis propias decisiones, el arquitecto de mi propio destino. Esto muestra no solo su falta de remordimiento, sino también la frialdad con la cual veía sus crímenes, considerándose el ejecutor del destino más que un simple criminal. Pichushkin fue condenado a cadena perpetua, con los primeros 15 años en aislamiento, lo que refleja la gravedad de sus crímenes. Actualmente sigue vivo, cumpliendo una condena en una prisión rusa de alta seguridad. Está alejado de cualquier contacto con el exterior, pero su historia sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores que un individuo puede infligir a la sociedad. En conclusión, el caso de Alexander Pichushkin destaca la importancia de comprender los factores que pueden llevar a una persona a explotar el potencial de un asesino en serie. Desde traumas tempranos hasta la habilidad de manipulación y evasión, su juicio no solo trajo justicia para las víctimas, sino que también nos ofrece una oportunidad para poder reflexionar cómo podemos identificar y detener patrones similares en el futuro. Estos crímenes dejan una cicatriz profunda en la sociedad, pero también nos enseñan sobre la necesidad de mejorar los sistemas de salud mental y de vigilancia para prevenir que casos como este no vuelvan a ocurrir. Si te ha gustado este video, por favor, dale click al pulgar arriba. Si en caso no, por favor compártelo con alguno de tus amigos, porque posiblemente a ellos sí les pueda gustar. Igualmente, no olvides por favor suscribirte y darle click a la campanita para que puedas ser notificado para un nuevo video. Y para finalizar y sin más preámbulos, es un hasta luego, así que por favor, cuídense mucho.